creo que hoy la reflexión, pero en medio de todo, inconsciente quizás, sea pensar que en algún punto esta idea de lo que es la comarca se vaya materializando en acciones concretas de gestión, por lo menos de los dos municipios, ¿no?, de Patagones y Viedma. Tenemos un pasado común que no es poca cosa, muy fuerte común, y sería muy bueno que se pensara también en un futuro en común. Digo, con esta cuestión de en esta identidad tan fuerte, ¿no es cierto?, que da ese origen, yo creo que hay un desafío en ambas ciudades que les cuesta transponer a las respectivas administraciones, las actuales y las pasadas, ¿no?, que es pensar algunas cosas más grandes, digamos, ¿no? Yo creo que hay un problema a veces de las administraciones comunales en donde quedan muy atrapadas por lo urgente, que a veces deja al costado lo importante, digamos, ¿no? Entonces, Víctor Ricardo, bueno, tenía una actuación como concejal y también lo he visto desde afuera y desde dentro, con mucho más tiempo y con mucho menos urgencia que tienen los concejales. Se ha pensado, se han hecho sesiones conjuntas, se hacían en el pasado, se planteaban proyectos, pero yo siempre tuve la sensación, aun cuando era concejal, después inteligentemente se dejaron de ser, de que lo central no era que se juntaran los deliberantes, sino los ejecutivos municipales, ¿no? Esto es que son los decisores, los que manejan un presupuesto, los que tienen a su cargo las áreas de obras públicas, de servicios, las áreas las de salud, en las que se podría pensar cosas en común, ¿no? Esa es la idea. La idea mía es como la reflexión es un anhelo, ¿no es cierto?, de que en algún momento eso llegue. Claro. ¿Y cuáles serían, desde tu óptica, los principales puntos de debate que se tendrían que brindar o dar para que haya una identidad de comarca? Yo creo que hay una identidad histórica. Vos pensás, Ricardo, creo que somos conscientes que esta palabra comarca que se le ocurrió al funcionario más lúcido para mí, uno de los más lúcidos que ha pasado por el Valle Inferior, que fue el secretario de Turismo Torrejón, la provincia de Río Negro, él acuñó ese término, que de hecho lo trajo de la teoría geográfica, ¿no es cierto?, este tema de comarca, lo aplicó aquí, digamos, ¿no?, muy inteligentemente, y ya planteó todo un desafío. Mucha gente dice, ¿qué comarcas si hacemos cosas distintas, qué sé cuánto? Bueno, en algunas nos vamos a poner de acuerdo en que son niñas, pero que no dejan de tener valor, como por decirte, las tarifas de los taxis, ¿no es cierto? Bueno, pero hay otras cosas. Yo creo que en principio, por ahí decía esto alguien que fue concejal, que yo, amigo, que respeto mucho en su criterio, por lo menos administrativo, de la gestión de Patagones y Viedma, que es Pedro Pesati, decía que debería haber una única dirección de turismo municipal, ¿no? Pensar en una administración central y pensar el turismo, porque vos ahí tenés un ejemplo. Por ejemplo, un turista no se da cuenta cuando va y viene si está de una jurisdicción o si está en otra. Entonces, creo que sería absolutamente coherente pensar y diseñar una estrategia de turismo única en dos administraciones. No tiene, desde mi punto de vista, no tiene justificación, como no sea todavía esta falta de visión, y que existan, cierto que desde el punto de vista administrativo, bueno, y legal, no es un pequeño problema, es que tienen dos jurisdicciones provinciales distintas, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay una cuestión a resolver, es un gran desafío, pero no lo hace imposible pensar en un único centro de gestión y de pensamiento respecto al turismo. Por dar un caso, creo que también hay otro terreno, por ejemplo, que tiene que ver con el reciclado, con el tratamiento de la basura. Me parece que es otro desafío. No digo que son cosas sencillas para decir en un café una charla de mamado, digamos, ¿cierto? Sí. Yo creo que el reciclado, por ejemplo, plantea problemas de escala, ¿cierto? Bueno, nadie quiere ser que reciba la basura del otro, pues hay cosas que se pueden arreglar, que se pueden resolver, y creo que esta sería una de las cuestiones más significativas a resolver, ¿no? Por lo menos en determinada etapa de tratamiento de basura tener una planta de tratamiento conjunto. Otro de los puntos que a mi ver también que haría, creo que hace falta un importante centro de derivador de carga sobre la ruta. Patagones tiene algunas condiciones para hacerlo, pensando en garantizar que los camiones, gran parte de los camiones no ingresen al tejido urbano de ambas ciudades. Creo que ese tema de transporte también se puede pensar en conjunto. El tema de las compras de los municipios, por ejemplo, que se pueden plantear en escala, pensando en una escala mayor de poder pensar adquisiciones conjuntas. Es decir, que creo yo que hay
hay espacio suficiente como para pensar estas cosas, ¿no? Y por supuesto las que se me ocurren, hay alguna otra seguramente ahí cerca que se me está olvidando porque no tenía presente esto, pero seguramente no voy a ser yo quien se le ocurran las mejores las ideas, las tienen los funcionarios. Yo creo que a veces sí es un tema esta diferencia de jurisdicciones, pero en algún momento es un tema que hay que abordarlo, digamos, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto? Bien. Así que yo creo que eso sería, y creo que también es un desafío para nosotros como vecinos de las dos ciudades, de ir pidiéndolo en la agenda del problema, porque también a veces, digamos esto, vos en la función pública estás corriendo urgencias, ¿viste? Si surgís, digamos, trabajás en función de las demandas. A veces las demandas, cubrir esas demandas, no te da el tiempo necesario, ¿no es cierto?, como para pensar en otra cosa al costado. Así que creo que eso también, además de maduración de los elencos de gobierno y de los dirigentes políticos, es un tema de maduración de las dos sociedades que comiencen a demandar soluciones imaginativas a quienes están en una campaña política, ¿no es cierto? Preguntarles, decir, que surja, digamos, ¿usted tiene algún proyecto referido a esto? Si eso aparece como una preocupación de la gente, seguramente que va a tener una respuesta. Ese es el tema, ¿no? Claro. ¿Y crees que se tiene que hacer un debate también con respecto a la historia o la historia no se debate? Digo en este sentido, con alguna... Es muy sano. Mira, yo creo que la historia es debate. Y si no es debate, es un dogma, no es historia, digamos. Es un dogma justificador de un determinado pasado, digamos, ¿no? Fíjate vos que quienes quieren cerrar las páginas de atrás, lo que no tiene que existir es el rencor. Eso sí, tratar de que eso... Pero para que no haya rencor, la mejor manera no es tapar y no mirar hacia atrás. ¿Cómo no voy a mirar hacia atrás? Es solamente un tonto. Vos fíjate, hasta en la trayectoria personal de cada uno. Hay gente que invita, no hay que mirar el pasado, hay que mirar el presente como si fuera un estúpido que mira para atrás. Hasta en la propia experiencia personal, ¿cómo no estás reflexionando sobre los errores? Si tuviste una pareja anterior, aunque hayas convivido, ¿no? Es lógico que estás siempre pensando en ese pasado para no repetir los mismos errores, para ver cómo te superás como persona. En las relaciones, si perdiste un amigo, pensar autocríticamente esa relación, para decir, bueno, ¿qué cosa de malo pusiste vos en eso para que esto resultara así? Es decir, la reflexión sobre el pasado es absolutamente necesaria en los individuos y en las comunidades, en una institución deportiva. ¿Cómo está mirando su historia, ver qué cosa hizo mal una dirigencia y sobre qué cosa hay que volver, no cometer errores, potenciar una cosa que se dejó de lado y que podría haber sido bueno seguirla, ¿no? En general, los que no quieren mirar el pasado tienen intereses fundados en que no se mire. En general, quieren que se consagre, les resulta cómodo una visión del pasado dominante, y por alguna razón les resulta cómodo, porque a lo mejor tiene trapos sucios que prefiere que no se acuerden, y esos trapos sucios a veces no son personales, sino que están en su clase social, en su sector político, en su sector ideológico, digamos. Pero eso absolutamente... Y además pasa otra cosa, vos fíjate, siendo una cuestión menor y para nada conflictiva, nosotros en el museo a veces hemos tenido que cambiar, a veces hasta... Mira, yo te voy a contar una cosa hablando del pasado, y de la revisión del pasado. Un día Emma, no sé si tenés tiempo para que te cuente. Sí, por supuesto. Pero Emma Nossi, se cumplía el 5º centenario de la conquista de América. Estoy hablando del año 1992. ¿No? Y ella estuvo mucho tiempo tratando de encontrar un libro que ella escuchaba en Radio Belgrano, es una radio muy buena, realmente un viejo aparato de muy buena calidad, y escuchaba a Eduardo Aliberti en un programa que tenía en Belgrano. Y en esa columna, que había escuchado el comentario de un libro que se llama El encubrimiento de América, era un libro que de una circulación que en realidad le editaba el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y circulaba en los kioscos, en realidad no estaba en las librerías, así que el Emma no lo conseguía. Finalmente se lo trajo Jorge Frías, el abogado Jorge Frías, que era muy amigo de ella, amigo del museo, le trajo el libro. Bueno, Emma llegó el día lunes, se pasó el fin de semana, con los ojos que parecía que había tenido una enfermedad de irritados, inflamados que los tenía. Además de que le hacía daño leer tanto como había leído el libro entero, había llorado muchísimo. Y Emma tenía una visión del pasado muy romántica, muy vinculada, digamos, a los uniformes, ¿no es cierto?, las batallas, el heroísmo, todo eso. Y entonces, respecto de nuestro pasado, digamos, por decirte una cosa, hablando de la campaña del desierto, referido a toda la cuestión de relación de indios y blancos, tenía una visión, si bien muy humanista, acercado a los sufrimientos de los pueblos originarios, más llamados pueblos originarios, si bien tenía esa visión, predominaba en ella la idea de la gesta militar. Bueno,
ella había llorado, dice: Jorge, yo he vivido tantos años equivocado, me da vergüenza las cosas que yo he escrito, las cosas que yo he dicho cuando se cumplió el centenario de la campaña en el año 1978, cómo yo fui capaz. Yo dije: Emma, tenía casi 80 años, ¿no? Dije: Emma, lo suyo es un privilegio, ojalá yo cuando tuviera 70 años pudiera darme cuenta que he vivido equivocado, que he revisado algo de mi propio pasado, o he revisado el pasado y me doy cuenta que estoy equivocado, ¿no? Porque esto significa que sos joven como persona, que tenés fresco el pensamiento, que no te la crees, viste, que vos decís: bueno, yo ya estoy de vuelta de todo, yo ya me las sé todas, digamos, ¿no? Entonces creo que en esta, si alguien tenemos como ejemplo, como vecinos, ¿no es cierto?, moral e intelectual, ¿no es cierto?, tantas ideas y tarea brillante que tuvo Emma en su vida, pero este ejemplo de alguien que siguió revisando el pasado, mirándolo nuevamente, y cómo ella durante años había mirado ese pasado, y darse cuenta que estaba equivocada, ¿no? Eso como sociedad, esto nos sucede también, ¿no es cierto? Bueno, eso siempre hay que mirar, y entonces uno seguramente, y siempre, cualquier vecino, cualquier que esté escuchando esto, se da cuenta de que es de sentido común pensar qué importante es revisar el pasado, pensando en la experiencia personal. Y por supuesto, ¿quiénes no lo revisan? Y los tipos petulantes, los tipos engreídos, los que se la creen, los que piensan que están de vuelta, los que se la saben todas, digamos, el tipo del agrandado, ¿no es cierto? Pero si un tipo sensato, en realidad mira su pasado. Y si como comunidades, como sociedades somos sensatos, sabemos que el pasado tiene que ser revisado permanentemente. ¿Creés que a través de algunas reuniones donde has participado con respecto al Foro por la Identidad, la Cultura y la Diversidad, a través de ello se puede llegar a debatir el gentilicio maragato-patagonés? Ah, qué interesante, qué lindo, qué sabroso eso. Bueno, ¿ves? Ahí estamos problematizando el pasado, ¿no? Porque ahí nos damos cuenta del peso. Nosotros pensamos que, uno tiende a pensar que las cosas salen de la naturaleza, digamos, y en realidad las cosas salen de la sociedad, de las relaciones de fuerza, de los medios dominantes, a veces dominantes en el buen sentido, ¿no? Por ejemplo, por decirte una cosa, vos acabas de decir, nuestra identidad, nuestro nombre, maragato o patagonés. No siempre, hoy pensamos, cualquiera puede pensar que siempre nuestro gentilicio, siempre nos llamamos maragatos, ¿no? Sin embargo, o sea que es interesante que vos lo problematices, a principios del siglo XX y fines del siglo XIX se decía indistintamente maragato o patagonés, y más patagonés que maragato. Don Zacarías Herrero justamente se decía que sería el patagonés. Ángel Echeleiner dice: no soy mara con gato, soy patagonés. En una milonga, en un gato muy interesante, muy lindo, que de Ángel, realmente bellísimo. Bueno, así que este es un tema de elecciones. En algún momento el museo tuvo mucho peso en la elección en esta alternativa de maragato o patagonés, digamos, ¿no? Yo creo que nos habría ayudado mucho, recordás cuando fue todo el tema bueno, todo eso tiene una jauría detrás. Sí, se escucha, pero... Jauría hogareña que, bueno, parece, no sé. Así que pido disculpas si esto molesta mucho. No, la charla no molesta. No, bueno, esto te decía, son elecciones. Yo no creo que a esta altura alguien diga: no, cambiemos. Pero no estaría, me parece que sería precioso lo de Patagones, digamos. Y quizás sería más genuino. Sí, teniendo en cuenta los indios patagones, ¿no? Por ahí. Sí, porque tiene más que ver con la realidad, porque vos decís, en realidad, inclusive fíjate vos, si tuviéramos que apelar a algún gentilicio de los hispanos que aquí llegaron, tendríamos que llamarnos gallegos, porque eran más los gallegos que los maragatos que vinieron, ¿no? Yo tengo una hipótesis que nunca me tomé el trabajo de confirmarla, de por qué quedó el gentilicio de maragatos en vez de otro, en vez de gallegos, por ejemplo. Porque quiero decirte, para que uno se imagine, esto tiene que ver con que en la época colonial no se decía español en general, como usted me dice, muy raramente ese país se decía español, pero en general cuando se hablaba de las personas, la base decía, bueno, gallego, leonés, valenciano, vas apelando a sus lugares de origen, porque digamos, todavía no estaban muy fuertes los estados-nación. Esta idea, tampoco se decía italiano en general, más se tendía a decir, bueno, piemontés, calabrés, siciliano, romagnol, ¿no es cierto? Bueno. Entonces,
mi hipótesis es que se nos ha puesto, en algún momento se decía la gente que vive en los Maragatos, creo que porque los Maragatos eran los tipos que se destacaban en los primeros años porque eran los únicos que sabían leer y escribir. Porque como su profesión no era la de ser labradores, los hombres, que lo eran las mujeres, los hombres hacían arrias de mulas, recorrían la península, y seguramente por este mayor roce social, digamos, como se decía antes, este mayor contacto con la gente, tener que mercar, vender, llevar dinero, necesariamente mucho más sencillo, mucho más comprensible que hayan tenido que saber leer y escribir. Claro. Y a ellos se apelaba cuando había que hacer memoriales. Entonces vos ves esos memoriales, esas quejas, esos pedidos de los vecinos, y que dice, a ruego de fulano firma fulano, y muy poquito firmaban, ni hablar de escribir una carta, ¿no? Bueno, esa es mi hipótesis. Nunca me puse a comprobarlo efectivamente cuántos Maragatos eran los que firmaban o no, pero algún día lo tendré que hacer, tendré que tomarme el trabajito de hacerlo, ¿no? Pero también se decía patagonés después, y muy poco Maragatos, ¿no? Y en esto quiero decirte que finalmente el que terminó laudando esta diferencia fue el museo. Yo creo que fue Emma, fundamentalmente, que comenzó a poner énfasis en